mejor? Bueno. Bueno, antes de comenzar les explico más o menos cómo pensamos con los profesores el desarrollo de la tarde. Vamos a ver el ejercicio, la verificación al corte de una viga continua que tiene 2 tramos y que previamente está dimensionada a flexión. Vamos a verificar, ya van a ver en el desarrollo del práctico, vamos a verificar en 2 tramos característicos. Vamos a ir despacio porque lo importante es que ustedes entiendan cada uno de los términos que vamos a comenzar a ver en esta tarde, cómo se calculan, y después ustedes van a continuar el ejercicio para completar, ¿sí? Entonces, en un primer momento yo les voy a explicar la verificación en uno de los apoyos extremos y en un lado del apoyo central, y después ustedes van a desarrollar de manera individual o grupal las verificaciones que siguen, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Estos son los datos del ejercicio. Bueno, nuevamente, antes de continuar, ustedes, los que tengan impreso el archivo que les dejamos en el aula y en el Facebook, por favor vayan mirando los valores porque hay pequeños errorcitos de copiar y pegar, pero los valores en sí están bien, ¿sí? Son por ahí, ya se van a dar cuenta que es un 0,62, que está 0,65, pero que no altera nada de los cálculos, ¿sí? Son errores tontos, pero ya que están con el apunte y siguiendo el ejercicio, vayan haciendo esas 2 o 3 correcciones para que les quede completo. Bien, estos son los datos del ejercicio. Como vimos, una viga continua de 2 tramos, de un hormigón H25, donde vamos a utilizar una armadura, una 0420. La viga tiene un ancho de 20 centímetros, una altura total de 35 centímetros, una altura D de 31,10 y el ancho de las columnas es de 20 centímetros. El primer tramo, que va desde el apoyo A hasta el apoyo central B, es con una longitud de 4,10 metros, y el tramo 2, desde el apoyo central hasta el apoyo C, 4,40 metros. La viga va a estar sometida a una carga permanente de 33,24 kilonewton-metro y a una sobrecarga de 7,35 kilonewton-metro, y de la combinación de carga vamos a tener un valor de carga mayorada U de 51,65 kilonewton-metros. Algunos de ustedes que ya tenían el ejercicio, ¿hizo la verificación si esa carga U que está ahí es correcto el valor? ¿Cómo tendríamos que hacer la mayoración de carga? A la carga permanente D, ¿por cuánto la incrementamos? 1,2, muy bien. Y a la sobrecarga, por 1,6, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior le dijimos que ustedes tenían que ir resolviendo de este ejercicio el dimensionamiento a flexión, que ya lo vimos en una clase anterior. Bueno, estos son los datos del ejercicio. Del mismo modo que el ejercicio donde vimos el dimensionamiento a flexión de una viga continua de 2 tramos, vamos a tener estos diagramas de solicitaciones, donde vamos a tener en los tramos los valores de momentos máximos y también un momento máximo en el apoyo central
fíjense dónde se ubica la tracción y la compresión, tanto en el tramo como en el apoyo. Y también tenemos nuestros diagramas de esfuerzos de corte, donde vamos a tener un valor en cada uno de los apoyos externos y en el apoyo central un esfuerzo de corte del lado izquierdo y un esfuerzo de corte que lo vamos a denominar D, correspondiente al lado derecho de ese apoyo central. Este es el diagrama de solicitaciones, momento flector y esfuerzo de corte, y ustedes también ya están en condiciones de determinar esos valores de momento de tramo y de momento de apoyo, ¿sí? Ahora vamos a ver, pero ¿se acuerdan las expresiones que utilizábamos para calcular los momentos de tramo y de apoyo? Bueno, lo repasan, ¿sí? Es tema ya que vimos. La tarea de ustedes era hacer esos cálculos de ese momento de tramo, momento de apoyo, hacer el dimensionamiento de la viga flexión y si todo iba bien, más o menos tendrían que tener este diseño de armaduras, ¿sí?, en toda la viga, que si a ustedes no les da los mismos valores, no eligieron estos hierros, después lo que pueden hacer es para verificar si por lo menos llegaron a las secciones necesarias de hierro, es sumar a cuánto corresponde la sección de 2pi del 20, de 2pi del 16, y por lo menos si eligieron otros diámetros distintos a los que están en el pizarrón, comparar secciones de armaduras en el tramo y en el apoyo para ver si están realizando bien el dimensionamiento a flexión. Con el dimensionamiento que nosotros realizamos, la viga para resistir a la flexión en ambos tramos, en la parte inferior lleva 2pi del 16, en el tramo 1 lleva 1pi del 16 que luego se levanta, es una barra que se dobla para colaborar al esfuerzo de tracción del apoyo central que se da en la parte superior. En el tramo 2, además de los 2pi del 16 pasantes, tenemos que adicionar 2pi del 16 más que los vamos a levantar en el apoyo. Y fíjense que para resistir el momento que está en la parte actuando, el esfuerzo de flexión que está actuando en la parte superior del apoyo B, además de estos hierros que levantamos que vienen de cada uno de los tramos, tenemos que agregar 2pi del 20 y las dos perchas que son 2pi del 6. ¿Sí? ¿Se comprende entonces el armado, este esquema de armaduras? Fíjense por los pequeños dobleces cuáles son las que van en la parte inferior, las pasantes en ambos tramos, las que tenemos que agregar en cada uno de los tramos para cubrir la solicitación que está actuando, y a su vez en el apoyo central, en la parte superior del apoyo, cuál es la armadura que tenemos que adicionar a esos hierros que vienen desde el tramo y que los levantamos para cubrir el esfuerzo que está actuando en ese sector. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Ya es algo que lo vimos y que tiene que ser tema dado. ¿Sí? Ahora, esto es lo que nos interesa
y lo que hace referencia a la clase de hoy. Este es el diagrama de esfuerzo de corte para el estado de carga en el que está sometida nuestra vida. Y fíjense que para poder verificar que nuestra vida resista a estos esfuerzos de corte, lo primero que tenemos que hacer es determinar puntos característicos donde se producen cambios significativos en el signo de este esfuerzo de corte. En este caso, desde el apoyo A hasta el punto donde el esfuerzo de corte es 0, vamos a determinar a este tramo como X1. Desde este punto hasta llegar al apoyo B, vamos a definir un tramo que vamos a denominar X2. Desde el apoyo central nuevamente hasta donde este esfuerzo de corte es 0, vamos a definir un tramo, un segmento que vamos a denominar X3. Y desde este punto hasta el apoyo final C, el tramo que vamos a denominar X4. ¿Sí? Porque nosotros vamos a hacer verificaciones del esfuerzo que está actuando en el apoyo del extremo A, ¿sí? Considerando el esfuerzo de corte que influye en este apoyo A, todo el esfuerzo de corte que influye en el apoyo B del lado izquierdo, y lo mismo para el lado derecho, y el esfuerzo de corte que va a estar incidiendo, ¿sí?, en el apoyo C. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar estos puntos característicos y estos tramos característicos y averiguar cuáles son los valores de las longitudes de cada uno de estos X que definimos en el gráfico. Y esto es muy sencillo porque acudimos a las ecuaciones de la estática. Y antes de pasar a definir los valores de estas distancias, estas son las expresiones que tenemos que utilizar cuando trabajamos con una viga continua de 2 tramos para definir el valor del esfuerzo de corte en el punto A, el esfuerzo de corte en el apoyo B a la izquierda, el esfuerzo de corte en el apoyo B derecha y el esfuerzo de corte en el apoyo C. Estas son expresiones que las dimos en el ejercicio cuando hicimos el dimensionamiento de flexión, las calculamos, pero no utilizamos. Ahora las vamos a utilizar. ¿Sí? Estas son expresiones que ustedes las sacan de tabla y era lo que la ingeniera al inicio de la clase les estaba comentando, que son las que tienen que utilizar si tienen esta configuración de viga, una viga continua de 2 tramos. Utilizamos estas expresiones para determinar los esfuerzos de corte, tanto en los apoyos externos como en el apoyo central, a ambos lados del apoyo central. Muy bien, entonces, calculados estos valores, ahora sí vamos a determinar esas distancias X1, X2, X3 y X4 que les había comentado. Y como les dije, vamos a utilizar las expresiones de la estática y vamos a plantear sumatoria de fuerzas igual a 0. Y vamos a pararnos en este punto donde realmente el valor de la sumatoria, donde la fuerza es igual a 0, y vamos a venir desde la izquierda. Y fíjense ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, respetando una convención de signos, ¿sí?,
Si yo considero que lo que va hacia arriba va a ser positivo y lo que viene hacia abajo va a ser negativo, eso es importante que ustedes consideren. Si yo planteo sumatoria de fuerzas igual a 0 en este punto, las fuerzas que van a estar interviniendo son el esfuerzo DA en este sentido menos la carga U por una distancia que es la distancia X1 hasta ese punto donde yo planteé mi sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, de ese planteo de sumatorias de fuerzas igual a 0, lo que despejo es la distancia X1, que es mi incógnita de la ecuación. Sí. Y va a ser igual a el esfuerzo BA que había obtenido, ¿sí?, a mi reacción, sobre la carga distribuida, ¿sí?, la carga última que resultaba de la combinación de carga. Y esto me indica que X1 es igual a 1,54 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el apoyo a 1,54 metros, mi esfuerzo de corte viene en un sentido, se hace 0 y cambia su sentido, ¿sí? Para luego desarrollarse a lo largo de la viga, ¿sí? Y nuevamente se repite en el tramo 2. Pero lo importante es que ustedes entiendan esa ecuación, ¿sí? Es una ecuación de sumatoria de fuerza, ¿sí? Bien. ¿Cómo calculo X2? Muy sencillo. Como la diferencia, ¿sí?, si este es el tramo 1, X2 va a ser la longitud de mi tramo 1 menos X1, ¿sí? Ahora vamos, ¿cuál les parece de estas dos que es la más fácil para determinar? X4. ¿X3 o X4? ¿Dónde podría plantear yo sumatorias de fuerzas igual a 0? X4. Podría plantear en este punto y venir desde la derecha para poder calcular X4, ¿sí? Bien. Entonces, planteo sumatorias de fuerza ahora viniendo desde la derecha y voy a tener la carga U por la distancia X4 menos, ¿sí?, la reacción en el apoyo C va a ser igual a 0. Por lo tanto, despejo X4 y me da un valor de 1,65. Y X3 no es más que hacer la longitud del tramo 2 menos mi distancia X4 y obtengo el valor por diferencia de X3. Y de esta forma yo determino X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, una vez que yo determiné mis distancias X1, X2, X4, que son donde yo voy a verificar mi esfuerzo de corte, yo tengo que verificar mi esfuerzo de corte con la carga última o con qué carga, con qué esfuerzo. ¿Qué me dice el reglamento? Sí, el reglamento me pide que respete el formato determinístico, de mayorar las cargas y disminuir las resistencias. ¿Con qué carga yo tengo que hacer mi verificación? Con la carga que voy a denominar carga nominal, ¿sí?
Y para el caso de esfuerzo de corte, el factor de reducción va a ser igual a 0,75. ¿Sí? Ese profe lo anterior era 0,90. 0,90, pero ¿en qué estábamos trabajando? En flexión, ¿sí? Ahora estamos trabajando para el esfuerzo de corte, el valor de phi va a ser igual a 0,75. Entonces, a cada uno de los esfuerzos que yo determiné con la carga mayorada, ahora tengo que aplicarle mi factor de reducción 0,75 y obtener mis esfuerzos nominales. En el apoyo A, en el apoyo B a la izquierda, en el apoyo B a la derecha y en el apoyo C. ¿Sí? Y yo creo que acá había un errorcito en el apunte, ¿puede ser? ¿Sí? Este es el valor correcto, ¿sí? Bueno, hasta acá yo conozco cuáles son mis esfuerzos actuantes, mis esfuerzos nominales, las distancias a las cuales tengo que hacer mis verificaciones, pero el reglamento me pide algo más, que lo vimos en teoría, que es la consideración, ¿sí?, en los apoyos directos, y es esa reducción del ancho de apoyo que me pedía el reglamento, ¿sí?, donde me decía que el esfuerzo de corte con el cual yo tenía que realizar mi verificación no era este esfuerzo que se ubicaba, ¿sí?, en el extremo, sino por esas isostáticas que se producían, era un esfuercito que lo denomino asterisco, que se produce a una distancia que el reglamento la llama R, ¿sí? Y esa distancia R era igual al ancho de la columna sobre 2 más una distancia D que hacíamos coincidir con la altura útil de nuestra viga, ¿sí? Entonces, fíjense, determinamos R para saber dónde va a estar ubicado el esfuerzo de corte con el cual yo tengo que hacer mi verificación, y si reemplazo valores, mi distancia R se ubica a 41,10 centímetros de mi eje de la columna, ¿sí? Entonces, por esto que me pide el reglamento, yo voy a trabajar con esfuerzos nominales que los voy a llamar con un asterisco, ¿sí? Y que van a estar separados una distancia R por esa reducción de ancho de apoyo. Y ahora lo que yo tengo que hacer es determinar esos valores asteriscos con los cuales voy a trabajar. Porque hasta ahora solamente calculamos los que se ubican en los ejes, ¿sí? Bien. ¿Y cómo los voy a determinar? Por semejanza de triángulos, ¿sí? Ay, me hubiese bajado, me queda real. Bueno. Vamos a la expresión. ¿Y cómo hago yo la semejanza de triángulos? Fíjense.
yo esta semejanza de triángulos? Digo que este esfuerzo, que yo conozco su valor, que es el que calculé de las expresiones que tenía para calcular los esfuerzos de corte para vigas continuas de 2 tramos, es a la distancia x1 como este esfuerzo asterisco b sub a n asterisco es a la distancia x1 menos r. ¿Sí? Esa semejanza de triángulo se plantea así, y lo único que yo no conozco de esa semejanza de triángulos es mi b sub a nominal asterisco. ¿Sí? Así que simplemente lo que hago es un pasaje de término, esto que está dividiendo lo paso multiplicando, reemplazo valores y obtengo el valor que necesito, que es b sub a nominal asterisco. ¿Sí? Estas son las relaciones de longitudes por el valor de el b sub a asterisco, y este es el esfuerzo con el que yo voy a trabajar. ¿Sí? Así como hice para este triángulo, ahora yo tengo que hacer para este otro triángulo. Sí, donde este esfuerzo es a x2, como este esfuerzo asterisco es a x2 menos r. ¿Sí? Y lo mismo, que es la tarea que ustedes van a hacer después, que terminemos de explicar el ejercicio, ustedes van a hacer para determinar este esfuerzo y este otro esfuerzo. ¿Sí? Creo que en el apunte ustedes ya los tienen calculados. Creo que los tienen calculados. Creo que sí, a ver, si está en el PowerPoint. Sí, ya están todos calculados, ¿sí? No nos dimos cuenta de sacarles eso para que practiquen la semejanza de triángulos, pero si ustedes quieren volver a practicarla para no olvidarse, lo pueden hacer, para verificar que les dé esto. Pero no es nada difícil, solamente son semejanzas de triángulos para determinar los esfuerzos con los que vamos a trabajar. Bien, y ahora este es el momento donde tenemos que prestar atención, porque hasta acá encontramos los esfuerzos que están actuando en nuestra vida. Ahora vamos a comenzar a verificar al corte en cada sección. Y acá vamos a ir bien despacio y analizando para que no existan confusiones. ¿Sí? Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Qué hicimos hasta acá? Determinamos la acción externa, los esfuerzos nominales asteriscos que actúan en cada sección, X1, X2, X3, X4. ¿Con qué vamos a resistir esas acciones externas o con qué pretendemos resistir esas acciones externas? Con las siguientes resistencias internas, que son el valor del esfuerzo B sub C, que es la resistencia que me ofrece el hormigón al esfuerzo de corte y que viene por esa expresión, ¿sí? Un sexto de la raíz de la resistencia característica del hormigón que yo estoy trabajando por el ancho de la viga, por la altura útil de la viga, y el esfuerzo que puede resistir el acero, ¿sí? B sub C es la resistencia que me ofrece el hormigón y B sub S es la resistencia
que me ofrece el acero. Y viene dado por esta expresión: 2/3 de la raíz cuadrada de F'(c) por el ancho de la viga por la altura útil de la viga. Si yo sumo ambas resistencias, 1/6 más 2/3, porque lo que sigue es lo mismo, simplemente lo que hice es sacar factor común, la resistencia total al corte que me puede ofrecer la viga va a ser igual a 5/6 de la raíz de F'(c) por BW por D. ¿Sí? Esto es lo que la viga que yo estoy dimensionando, estoy verificando, puede resistir al corte. Lo primero que yo tengo que averiguar es si el esfuerzo de corte a la que voy a someter a la viga es menor o mayor a la resistencia interna que me ofrece mi viga. Y debería ser menor, porque si esos esfuerzos nominales asterisco que nosotros determinamos son mayores a la resistencia interna de la viga, en ese caso estoy en malas condiciones y tendría que redimensionar mi viga. Y fíjense, para redimensionar la viga, estos coeficientes no los puedo modificar, pero sí puedo modificar o el ancho de la viga, o la altura útil de la viga, o el tipo de hormigón con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Pero lo ideal para poder continuar sería que lo que me está solicitando a corte sea menor a lo que puede resistir internamente la viga. ¿Y cómo resiste internamente la viga? Con una resistencia dada por el hormigón y con una resistencia dada por el acero. ¿Se entendió esa parte? Profe, o sea, lo que usted nos quiere decir es que tenemos que ocupar la expresión de 5/6 por F'(c) por BW por B por D. Vamos a utilizar todas, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. En un principio vamos a hacer esta primera verificación y después vamos a ir desarmando esa expresión, esa resistencia interna de la viga, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer para continuar es ver si la viga internamente, con la colaboración del hormigón y del acero, resiste a la acción externa que está teniendo nuestra viga por esfuerzo de corte, ¿sí? Y esto es lo que les dije que tendríamos que hacer si nos llegara a dar malas condiciones, que sería cambiar la resistencia característica del hormigón, aumentar la sección de hormigón elevando la altura de la viga, o bien aumentando el ancho, si es que lo podemos realizar, ¿sí? Pero esas son cuestiones que vamos a ver si es que nos da malas condiciones. Enfoquémonos en hacer la primera verificación. Y la primera verificación era saber, en este caso en el apoyo A, que es donde vamos a comenzar para el sector X1, es si el esfuerzo externo puede ser soportado por la resistencia interna. Mi acción externa, ¿sí? Mi acción externa es el B sub A N asterisco que yo calculé de 77,62 kilonewton. Mi resistencia interna es 5/6 de la raíz de F'(c) por BW por D. Si yo reemplazo valores, mi resistencia interna es 259 kilonewton. Entonces, ¿qué les parece? ¿Podemos continuar? ¿Se entiende entonces? Mi acción externa es 76,62 y la resistencia interna que me ofrece la viga es 259 kilonewton.
resiste más de lo que está solicitado, podemos continuar. ¿Sí? Estamos en buenas condiciones. Ahora, eso es lo que le decía a la compañera. Primero verificamos que todo lo interno nos resista a la acción externa. Ahora vamos a ver de esa resistencia interna cuánto es lo que me colabora el hormigón. Y como bien vimos, la resistencia del hormigón viene dado por la expresión de un sexto de la raíz de F'C por W por D. Que si yo reemplazo valores, B sub C, que es la colaboración del hormigón al esfuerzo de corte, es 52 kilonewton. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Esos 52 kilonewtons no me cubren los 76,62 kilonewtons que me están solicitando en el apoyo A. Ahí es donde yo tengo que comenzar, ¿sí? Hasta acá son mis 52 kilonewtons de mi aporte del hormigón. Lo que me resta lo tengo que cubrir con armadura, ¿sí? Que es el B sub S. Entonces, fíjense, 76,62 es mayor a lo que me puede resistir internamente el hormigón, por lo tanto, tengo que incorporar armadura de corte. Y armadura de corte, ¿sí? Un B sub S que me resista lo que me faltó para llegar a esos 77,62 kilonewtons. Entonces, ¿cuánto me faltó? Hago la diferencia, tengo que colocar un valor de B sub S de 25,62 kilonewtons, ¿sí? 25,62 kilonewtons es lo que tengo que absorber con armadura. Vamos. Y la primera armadura que yo voy a elegir, ¿sí? Porque es propio también del armado de la viga, son los estribos, ¿sí? Y para saber la resistencia al corte dada por los estribos, ustedes vieron en teoría que ese valor de B sub S para los estribos venía dado por esta expresión, que era igual a la altura útil de la viga sobre la separación de los estribos por el área necesaria de estribos por Fi, que es la tensión del acero, por el seno de alfa más el coseno de alfa. ¿Sí? ¿Y cómo coloco yo los estribos? ¿Con qué inclinación los coloco? 90. Los coloco todos bien paraditos a 90 grados. Entonces, ese alfa que está ahí me hace referencia a la inclinación que tiene mi armadura. Como yo los coloco todos bien en verticales, alfa es 90, por lo tanto, el seno de 90 es igual a 1, el coseno de 90 es igual a 0, y esa expresión que tenía arriba, ahora se me reduce a esta expresión. ¿Sí? De toda esa expresión, lo que yo conozco para el apoyo A, para el sector X1, es el valor de esfuerzo que tengo que absorber con la armadura, conozco la altura útil de la viga y conozco el tipo de acero que yo voy a colocar. Por lo tanto, dejo como incógnita el área necesaria de estribos sobre la separación de estribos, ¿sí? Y trabajo con esta expresión.
El área necesaria de armadura sobre la separación va a ser igual a todo esto que vemos acá. Si reemplazamos valores, estos son lo que nos faltaba para cubrir mi esfuerzo externo. Creo que hay una más. Acá tenemos lo mismo, nada más que esto es lo que nos interesa que ustedes practiquen ahora, que son los distintos pasajes de unidades que hay que hacer, ¿sí?, para poder obtener esta relación en centímetros cuadrados sobre metros. Y la relación entre el área necesaria de armadura sobre la separación es igual a 1,96 centímetros cuadrados por metro. ¿Entendieron la convención de unidades? No. ¿Sí? Fíjense, la tensión del acero está en megapascales. Un megapascal es un meganewton por metro cuadrado. ¿Sí? A su vez, fíjense que yo tengo acá arriba en kilonewtons mi esfuerzo que tengo que mi esfuerzo para absorber con mi armadura. Entonces, mi meganewton lo tengo que transformar a kilonewtons. Y ahora voy. 1000 kilonewtons es un meganewton. Y como este metro cuadrado está no abajo, sino un poco más abajo, pasaría arriba. Entonces tiene que pasar en centímetros cuadrados. Y lo que hago es, un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? A ver. ¿Se entiende eso? No. Tienen que practicar sistemas de unidades, chicos. Porque Ustedes tienen un X que está en kilonewtons. ¿Sí? El valor D está en metros. No. Bien, vamos a explicar cómo se hace esta conversión de unidades, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, ¿sí?, es, imagínense que tenemos así los renglones del cuadrado. ¿Sí? Fíjense,
nosotros tenemos que llegar a una relación entre el área necesaria sobre la separación en una unidad que sea centímetros cuadrados, que es una unidad de área, sobre metros. Con lo primero que nos encontramos, si es que colocamos como tenemos los datos, es que la tensión del acero está en megapascales. Lo primero que tenemos que saber es que un megapascal es meganewton por metro cuadrado. Entonces, esa es la primera simplificación que tenemos que hacer, porque yo tengo kilonewtons que tengo que simplificarlo con algo que esté en kilonewtons, porque en mi expresión final no tengo kilonewtons, ¿sí? Entonces, esto que está en megapascal lo tengo que pasar a kilonewtons. Y lo primero que hago es decir, 1000 kilonewtons es un megapascal. Entonces, puedo simplificar este meganewton con este otro meganewton. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Y Quizás explicarle que estas dos relaciones que la ingeniera Burgiotti está poniendo acá es lo mismo que decir 1 sobre 1. O sea, esta expresión está multiplicada 2 veces por un valor que es igual a 1. 1000 kilonewtons es igual a 1 meganewton y 1 metro cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados. O sea, estas relaciones son iguales a 1. Eso nomás por si alguien pregunta de dónde sale. Bien. Y otra cuestión, que era lo que yo les decía hoy, es que este metro cuadrado que está acá, ¿sí? Sigamos con la fuerza. Entonces, esto que me va a quedar en kilonewton, después lo voy a poder simplificar con ese kilonewton que tengo ahí. Ahora, este metro cuadrado que yo tengo acá, si yo respetara los renglones de mi cuaderno, es un metro cuadrado que después lo voy a tener que escribir acá arriba, ¿sí? Pero, fíjense, yo tengo que escribirlo como centímetro cuadrado. Entonces, a este metro cuadrado lo paso a centímetro cuadrado diciendo que un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Se entiende eso, no? Esto que está acá, ¿sí? Es lo mismo que decir, un metro son 100 centímetros. Son 100 centímetros. Si yo lo elevo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 100 al cuadrado es 10.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Pero sigue siendo en una misma unidad una relación 1 en 1, ¿sí? Entonces, hago esta conversión para que este metro cuadrado se simplifique con este otro metro cuadrado y lo que yo lleve arriba sean estos centímetros cuadrados. Y abajo, fíjense que ya la única unidad que me queda es este metro, así que si yo resuelvo toda mi expresión, voy a encontrar un valor de esa relación en la unidad que me pide el reglamento, que son centímetros cuadrados sobre metros. ¿Se entendió por qué tengo que hacer esta simplificación con este metro cuadrado que está acá abajo? ¿Sí? ¿No? Es que si yo no hago esta simplificación, lo que yo obtendría acá sería metros cuadrados
sobre metros. Pero como yo tengo que tener centímetros cuadrados sobre metros, quizás no hago esto, pero cuando llegue acá, lo mismo voy a tener que decir que un centímetro cuadrado son 10.000, perdón, un metro cuadrado abajo. Sí. Y hago la simplificación después, ¿sí? Pero siempre tengo que llegar a esta unidad en mi relación, centímetros cuadrados sobre metros. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Igual, de todos modos, van a tener dos apoyos para practicar. A ver si les sale o no les sale la simplificación de unidades. Vean que tenemos. ¿Sí? Bien. Bueno, les dejo esto un ratito acá por si quieren sacar alguna foto, pero es una conversión de unidades Decime qué hizo. sencilla, ¿sí? Para llegar a la unidad que yo tengo que llegar por mi reglamento, ¿sí? Por 1000 sobre 10.000. Todo es 10.000 termina quedando arriba después. Cuando vos tenés un valor dividido en un cociente, ese cociente pasa multiplicando y dividido. Por eso la ingeniera ya te lo pasó arriba al 10.000. Eso también deberían saber. Sí. Bueno, Practiquen con la calculadora a ver si llegan a algunos 96 y ahí se van a ver. ¿llegan? Bueno, hay dos apoyos más para practicar, ¿sí? Pero, por favor, repásenlo porque la mayoría de los errores de los exámenes es por esto, no por el concepto de la verificación al corte, ¿sí? Bien, a ver, vamos a hacer un repaso. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos hasta acá? Sacamos la acción externa que va a estar actuando en el apoyo A, nos dio 77, algo kilonewton. Sacamos la resistencia interna que me ofrece la viga, que una parte viene dada por el hormigón y otra parte viene dada por el acero. Y dijimos que lo primero que teníamos que verificar era que esa resistencia interna sea mayor a la acción externa, ¿sí? Vimos que sí, que es mayor. Entonces, lo que hicimos es, de toda esa resistencia interna, de ese 5/6 que tenemos ahí, lo que hicimos fue ver cuánto corresponde a la colaboración del hormigón para resistir al corte. Y sabemos que el esfuerzo de corte que resiste el hormigón de manera interna es 1/6 de toda esta expresión. Nos dio 52 kilonewtons. Entonces vimos que, bueno, que esos 52 kilonewtons absorben una parte de esos 77,62 kilonewtons que tenemos de acción externa, pero no nos alcanza. Tenemos unos 25,62 kilonewtons que los tenemos que absorber con acero, o sea, con hormigón. Y dijimos que vamos a absorberlos con estribos. Entonces, llegamos a la expresión que me relaciona el área necesaria de estribo
con la separación de estribos, ¿sí? Y me da 1,96 centímetros cuadrados por metro. De toda esta relación, de esta relación que tengo acá, lo que yo tengo que determinar ahora es qué separación le doy a mis estribos. Y el reglamento me dice lo siguiente. El reglamento me dice que lo máximo que puede resistir una armadura, ¿sí? El máximo esfuerzo de corte que puede absorber la armadura es 2/3 de la raíz cuadrada de F'C por BW por D. Y la mitad del esfuerzo de corte que puede resistir la armadura es 1/3 de toda esa expresión, ¿sí? Si yo hago 2/3 dividido 2, ¿sí? Me queda 1/3. Entonces, el reglamento me dice que si el esfuerzo que yo tengo que absorber es menor a ese 1/3 de raíz cuadrada de F'C por BW por D, si este esfuerzo que tengo que absorber es menor a esa expresión, la separación de estribos puedo adoptar alguna de estas dos relaciones, que sea la altura útil de la viga sobre 2 o bien 40 centímetros. Si el esfuerzo que yo tengo que absorber es mayor a esta expresión, la separación de estribo va a ser la altura útil de la viga sobre 4 o bien 20 centímetros, ¿sí? Menor o igual a cualquiera de estas relaciones. Y ahora yo les digo una cosa. ¿Dónde tengo mayor separación y dónde tengo menor separación? Analicemos esta fórmula. Pero físicamente hablando o según las solicitaciones. Donde el esfuerzo máximo al esfuerzo máximo del corte tenés mayor distancia entre... Fíjense. Cerca del apoyo es menor la separación entre estribos. En realidad está relacionado que, fíjense, si el esfuerzo que yo tengo que absorber es menor a la mitad de lo que puede resistir mi armadura, a lo que pueda absorber mi armadura, ¿cómo son las separaciones en relación a si el esfuerzo fuese mayor a la mitad de lo que puede absorber mi armadura? ¿Dónde ustedes ven que están más separados o menos separados? Cuando es menor, cuando es mayor. Acá yo los pongo un poquito más espaciados a que si los pusiera, a que si tuviera esta condición, ¿sí? ¿Tiene lógica eso o no? ¿Se acuerdan de la teoría? Que el profesor les dijo que podíamos juntar estribos y teníamos más esfuerzo a absorber. Bueno, repasando la teoría también, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es que no son expresiones que están dadas así nomás, sino que analicen qué es lo que pasa en cada una de las situaciones, dónde junto un poco más los estribos, dónde me permite ponerlos un poquito más espaciados, según qué está pasando entre el esfuerzo que me está solicitando y lo que me puede absorber mi armadura. ¿Sí? Comencemos a ver las cosas más desde un lado de cómo está trabajando la vida. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros conocemos el esfuerzo que tenemos que absorber, nuestra acción externa. ¿Cuánto era? 25,62. Lo que nos falta conocer es esto
para ver en cuál de las dos relaciones estamos, ¿sí? Así que en la diapositiva siguiente lo que hacemos es reemplazamos valores y nos da 103,60 kilonewtons, es menor a 25,62 kilonewtons. Por lo tanto, la separación la adoptamos de la primera elección que teníamos que hacer, que era la altura útil de la viga sobre 2 o 40 centímetros. Y fíjense que la altura útil de la viga sobre 2 nos da aproximadamente 15 centímetros. Adoptamos ese valor de separación. Bien, conocemos entonces la separación a la que vamos a colocar nuestros estribos y ahora decimos que vamos a trabajar con estribos de 2 ramas phi del 6, ¿sí? Bien, una sección del 6 es 0,28 centímetros cuadrados. Si nosotros colocamos estribos de 2 ramas, significa que vamos a coser la armadura, la fisura de corte a ambos lados, ¿sí? Vos acá, Ana, ayúdame mejor, por las dudas. ¿Qué quiere decir de 2 ramas? ¿Ustedes saben qué quiere decir de 2 ramas? Yo tengo mi viga, ¿sí? Un corte de mi viga. Estos son mis estribos, ¿sí? Y esta es una rama de mi estribo y esta es mi otra rama de mi estribo, ¿sí? A eso es lo que yo llamo ramas. Entonces, si yo voy a elegir barras de 6 centímetros y las voy a colocar de esta manera, yo tengo estribos de 2 ramas, ¿sí? Entonces, voy a tener 0,56 centímetros cuadrados, ¿sí? 2 veces el área de un phi del 6, ¿sí? ¿Se entendió a lo que llamo rama? Sí. Bien, por ejemplo, esto sería un estribo de 4 ramas, ¿sí? Que son, rama hace referencia a la barra que cose la fisura de ese esfuerzo de corte, ¿sí? Esto sería 1, 2, 3, 4 ramas. Y si yo solo coloco este, ¿sí? Lo que tengo son 2 ramas. ¿En qué caso se utilizarían los de 4 ramas cuando una armadura va en 2 Para ramas? vías muy solicitadas o con mucha acción de corte. La compañera preguntó en qué caso se utilizarían estribos de 4 ramas y la respuesta Sectores de apeos de vigas o de, sí, de apeos de vigas o de vigas sobre vigas. Puede ser también cuando se deja lo que usted explicó la clase pasada de que se pone la armadura en doble capa, ¿o no? No. La armadura, una cosa es la armadura flexión y otra cosa es la armadura por corte.
tu armadura de doble capa, la elección de armadura en doble capa o algo tiene que ver con una solicitación de un momento externo. Y la verificación, fíjate vos que en ningún momento la ingeniera Borgliotti nombró valores de momento, estamos trabajando con esfuerzos de corte. ¿Entendés? La mayoría de las veces, por ejemplo, cuando tenés vigas sobre vigas o apeos. Bueno, Siempre vamos a hacer de 2 ramas. Siempre de 2 ramas. nosotros siempre vamos a hacer estribos de 2 ramas, ¿sí? Entonces, tenemos la separación de estribos, 15 centímetros, en función de la acción externa y la resistencia interna, y después la elección del diámetro de estribos y de la configuración del armado de los estribos, determinamos la sección de armadura que vamos a utilizar. Como vamos a utilizar Fidel 6 en 2 ramas, tenemos 0,56 centímetros cuadrados, por lo tanto, nuestra relación para esa elección de estribos y esa separación de estribos, nuestra relación es igual a 3,73 centímetros cuadrados, ¿sí? Que fíjense, es mayor a 1,96 centímetros cuadrados sobre metros, que era lo necesario, ¿sí? Lo adoptado, lo que adoptamos, es mayor a lo necesario, a lo que habíamos determinado, según las expresiones del reglamento, por lo tanto estamos en buenas condiciones. En el primero, cuando hago el cálculo así como está, me da 0,103, hay que multiplicarlo por 1000 por el megapascal. Si debe estar dando el meganewton. El meganewton debe estar. Por eso, hoy les explicamos, los megapascales son meganewton por metro. ¿Sí? Vos tenés que pasarlo a A kilonewton. ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que Profe, los 0,28 centímetros cuadrados sacó de la tabla que usábamos antes para... sí. Si ustedes hacen igual pi por diámetro cuadrado sobre 4, les da esos 0,28 centímetros cuadrados. Bien, entonces fíjense, a esta relación la obtuvimos conociendo cuál es el esfuerzo o la acción externa que tenía que absorber la armadura. Respetando las expresiones del reglamento, nos da 1,96. Con la elección de estribos y la separación que nosotros obtuvimos en función de la resistencia interna que me da la viga, vimos que la configuración que adoptamos es mayor a la necesaria, por lo tanto estamos en buenas condiciones. Y lo último que nos quedaría por hacer es, bueno, acá lo que tenemos es el esquema entonces de cómo queda el esfuerzo de corte absorbido por la resistencia dada por el hormigón y la resistencia dada por la armadura, que en este caso es estribos del 6 de 2 ramas cada 15 centímetros. Y creo que ahora sí viene la siguiente. Lo último que nos resta por hacer es saber si esa armadura que colocamos es mayor a la armadura mínima que nos pide el reglamento. Y la armadura mínima que nos pide el reglamento responde a esa expresión que es 0,33 de BW sobre la tensión del acero. Fíjense nuevamente cómo aparecen los factores para hacer las conversiones de unidades. Y esta expresioncita nos da 1,57, eso sería lo mínimo que el reglamento nos dice que tenemos que colocar.
nosotros vamos a colocar 3,73, que es lo que surge en función de nuestra necesidad de esfuerzo a absorber, superior a la armadura mínima que me pide el reglamento. Por lo tanto, estamos en buenas condiciones. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer un descanso, pero lo que yo les quiero decir es que en la próxima verificación, ¿sí? Se la voy a explicar en la próxima verificación, ¿sí? Porque se van a olvidar. Lo único que quiero saber es si quedó alguna consulta de esta primera verificación en el sector X1. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, 15 minutos de descanso, vemos el apoyo en el sector X2 y después ustedes resuelven los demás sectores.